Hey, sean bienvenidos a este video donde vamos a sumar estos tres vectores utilizando el método de las componentes. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es ordenar los ángulos en el ejercicio. Vamos a ponerlos todos con respecto al eje X positivo. Por lo tanto, vamos a comenzar con el vector A. El vector A nos lo están dando el ángulo con respecto al eje Y. Pero ya nosotros sabemos que en todo este cuadrante que tenemos acá tenemos 90 grados. ¿Ok? Y nosotros necesitamos es esta abertura que tenemos por acá. Entonces con una simple resta de 90 menos estos 10 que nos están dando, nos quedarían fácilmente por acá 80 grados. Con estos grados es con lo que vamos a realizar el ejercicio. Esto es lo que vamos a tomar en cuenta, estos 80 grados. Entonces me quedaría encontrar el otro ángulo del vector C, que vendría a ser todo este ángulo que tenemos acá, ¿cierto? Este que estoy marcando aquí. ¿Cómo se saca esto? Pues fácil. En estos dos cuadrantes que tenemos aquí, tenemos una suma de 90 y 90 grados, que serían 180 grados. Entonces, 180 grados, y le restamos ya los 65 que tenemos por aquí, por este lado, fíjense, al restar estos 65 nos va a dar el ángulo que necesitamos, que va a ser 115 grados, ¿ok? Este es el ángulo que vamos a utilizar para nuestro ejercicio. Entonces vamos a eliminar estos ángulos que tenemos por aquí porque ya no lo vamos a utilizar y tener un poquito más limpio el ejercicio. Ya tenemos los ángulos que necesitamos, ¿cierto? Ya los tenemos cuadrados. Ahora ya podríamos pasar a resolver el ejercicio. Para ello vamos a utilizar estas fórmulas que tenemos acá. Vamos a comenzar por descomponer el vector B, que la fórmula va a ser el vector B, su coordenada en X o su componente en X va a ser igual a esta A que tenemos acá en la fórmula vendría a representar la magnitud del vector, que en este caso es 40 newtons, ¿cierto? Entonces vamos a poner por aquí 40 multiplicado por el coseno del ángulo. Pero el ángulo del vector B, ¿cuánto es? 35, ¿verdad? Entonces ponemos aquí coseno de 35 grados. Efectuando esta operación en la calculadora nos dice que Bx va a ser igual a 32.77. Esto lo vamos a meter dentro de un rectángulo porque es un valor importante que necesitamos. Vamos a descomponer ahora el vector B en su componente en Y. ¿Okay? Entonces decimos que vector B, la componente en Y, que va a ser la magnitud del vector, ¿de cuánto es? De 40. Ahora va a estar multiplicado por el seno del ángulo, que va a ser el seno del ángulo. ¿De cuánto es el ángulo del vector? 35 grados, ¿cierto? Vamos a poner 35 grados acá. Efectuando esta operación en la calculadora nos dice que la componente en Y del vector B va a ser igual a 22.94. Esto también lo vamos a meter en un rectángulo para poder sumarlo después más adelante. Vamos a descomponer el vector A y la fórmula nos dice que la componente en X va a ser igual a la magnitud. ¿De cuánto es la magnitud? De 30 newtons, ¿cierto? Multiplicado por el coseno del ángulo. ¿De cuánto es el ángulo? De 80 grados. Y efectuando esta operación nos dice que la componente en X del vector A va a ser igual a 5.21. Procedemos ahora a sacar la componente en Y de este vector A. Y dice así, la componente en Y va a ser igual a la magnitud del vector, que es 30, ahora multiplicado por el seno del ángulo, que vendría a ser 30 por seno de 80. Efectuando esta operación en la calculadora nos dice que la reacción en Y del vector A vendría a ser de 29.54. Y este valor también lo vamos a encerrar en un rectángulo rojo. Entonces ya por aquí está descompuesto el vector A, por aquí está descompuesto el vector B, nos faltaría descomponer el vector C. Entonces nos dice, la componente en X del vector C va a ser igual a la magnitud del vector, que es de 50 newtons, multiplicado por el coseno del ángulo que encontramos para ese vector, que fue de ¿cuánto? De 115, ¿vale? 115 grados fue que le tocó al vector C. Efectuando esta operación, ¿okay? Nos dice entonces que la componente en X de este vector va a ser igual a menos 21.13. Okay, esto también lo vamos a meter en un rectángulo azul que corresponde para las coordenadas X. Ahora encontramos la componente en Y, que va a ser CY igual a la magnitud del vector, que es de 50, ahora multiplicado por el seno de 115, ¿okay? 115 grados. Efectuando esta operación nos dice que la componente en Y de este vector va a ser igual a 45.31. Y metemos esto en un color rojo porque corresponde a las componentes en Y. Y por aquí ya habríamos descompuesto el vector C, ¿ok? Ya tendríamos casi la mitad del ejercicio lista.
Fíjense lo siguiente acá. En el gráfico nosotros tenemos expresados los vectores en coordenadas polares, es decir, con un ángulo y una magnitud. ¿Qué hicimos? Llevarlo a sus coordenadas cartesianas, es decir, a sus componentes en X y en Y, para poder sumarlo. ¿Ok? Y aquí podríamos efectuar la suma de una sola vez. Vamos a sumar los componentes. Ok, ya con estos tres vectores descompuestos podríamos hacer la suma y encontrar el vector resultante. Vamos a encontrar el vector resultante. Nos dice que el vector resultante va a tener una componente en X. Y eso va a ser igual a la suma de todas las componentes en X. Es decir, AX más BX más CX. Sumando 5.21 más 32.77 menos 21.13 nos va a dar 16.85. Esto va a ser la componente en X de nuestro vector resultante. Pero ahora nos falta la componente en Y de este vector resultante. Y eso también se va a obtener sumando todas las componentes en Y de estos tres vectores. 29.54 más 22.94 más 45.31. Esto nos da un valor de 97.79. Ok, entonces, ¿qué acabamos de encontrar acá? Fíjense que acá acabamos de encontrar el vector resultante de la suma de estos tres vectores. ¿Ok? Lo tenemos expresado en sus coordenadas cartesianas, es decir, en sus componentes X y Y. Pero nosotros necesitamos encontrar pues la magnitud del vector. ¿Ok? Vamos a encontrar. Para encontrar la magnitud del vector y poder representarlo en coordenadas polares, pues, o sea, para poder graficarlo acá, necesitamos aplicar esta fórmula que tenemos acá, que nos dice que el vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente en X de la resultante al cuadrado más la componente en Y de la resultante al cuadrado. Eso nos va a dar la magnitud de ese vector. Entonces aplicamos la fórmula. Nos dice que el vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado, que vendría a ser XRX, 16.85. Y este valor lo elevamos al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Ok, efectuando esta operación en la calculadora nos dice que la resultante vendría a ser su magnitud de 99.23. Pero nosotros recordemos que nuestras magnitudes están trabajadas en ¿qué? En newtons, ¿cierto? Entonces la vamos a poner aquí en newtons. Esto sería el valor del vector resultante que estábamos buscando. Aquí lo tenemos. Pero ¿qué pasa? Necesitamos también encontrar lo que vendría a ser la dirección de ese vector para poder representarlo gráficamente. Eso lo vamos a encontrar utilizando esta función trigonométrica de la tangente. Ok, vamos a aplicar esa fórmula entonces. Ok, la fórmula nos dice que la tangente del ángulo va a ser igual a la resultante en Y. Ok, ¿dónde está la componente de la resultante en Y? 97.79. Ponemos entonces 97.79 y eso va a estar dividido entre la componente en X de la resultante, que es de 16.85. Entonces despejamos de acá el ángulo, nos dice que el ángulo va a ser igual. ¿Cuál es la función inversa a la tangente? Pues tangente a la menos 1, dice tangente a la menos 1 de 97.79 dividido entre 16.85. Efectuando esta operación en la calculadora nos dice que el ángulo va a ser igual a 80.22 grados. Este va a ser el resultado para nuestro ángulo de nuestro vector resultante. Entonces fíjense cómo hacemos para representar este vector en nuestro eje de coordenadas. Dice que el ángulo es de 80.22 grados, ¿cierto? Entonces eso va a estar representado en el primer cuadrante, es decir, va a estar por aquí. Y representamos aquí la abertura, que vendría a ser de 80.22. Ok, ya ahí expresamos este ángulo que tenemos por aquí. Y nos quedaría nada más que poner la magnitud, es decir, terminamos aquí el vector. Y decimos que el vector resultante, vamos a poner por aquí, el vector resultante R es igual, su magnitud es de 99.23 newtons. 99.23 newtons. Ok, y ahí tendríamos nuestro vector ya graficado, calculado, de la suma de estos tres vectores que tenemos por aquí. Ok. Y eso sería todo por el ejercicio de hoy, señores. Yo de todas maneras, para comprobar estos resultados, yo utilicé un programa por acá. Fíjense, este es mi canal, Física Today. Y si quieren, van y vean este video que tenemos por acá, programa para sumar vectores, gratis. Y es exactamente el mismo ejercicio que estamos haciendo hoy. Fíjense, vamos a verlo por aquí.
es este de acá, fíjense. Y por aquí ya vemos el resultado del ejercicio, que es de 99.24 con un ángulo de 80 grados. Ahí está todo graficado también. Este programa de GeoGebra es muy bueno. Si lo quieren utilizar, vayan y ven este video que está acá. Se llama Programa para sumar vectores gratis. Eso sería todo por el video de hoy. Hasta la próxima.